A tiempo de presentarme, saludo a la profesora Santuza Cristina Laura Mamani. Mi nombre es Henry Andrés Arancibia Fernández y voy a exponer el alcance de la aplicación de la evaluación cualitativa del aprendizaje. Decir como referencia histórica que la evaluación cualitativa nace como contrapropuesta a lo que se llamaba evaluación cuantitativa, aquella evaluación que pretendía medir el conocimiento en un solo momento utilizando casi siempre el mismo instrumento llamado examen y que respondía a criterios memorísticos. Ante esto, la evaluación cualitativa viene a crear un proceso en el cual lo que se evalúa es una situación en un momento no fijo y usando variedad de instrumentos. Este auge empezó a finales de la década de los 80 del siglo XX, tal y como menciona el profesor Ernest Haus. Los exámenes empezaron a convertirse en proyectos, en asambleas, en debates, en intervenciones sobre la realidad, y eso consagró lo que hoy conocemos como evaluaciones cualitativas del aprendizaje. Podemos decir entonces que los momentos en los que esto ocurrió fue desde antes de los 80, cuando se tenía un examen estricto, memorístico, escrito, oral o expositivo, se pasó al proyecto de la evaluación cualitativa, a las intervenciones en la realidad, a la aplicación de teoría y a su prueba mediante la práctica y a la autoevaluación, ya sea individual y grupal. Hoy por hoy, el alcance de estas pruebas nos ha llevado hasta el diseño de pruebas justas, las cuales explicaré minutos después. La evaluación sin guía fijo, es decir, sin profesor, pues el profesor viene a convertirse más bien en una especie de compañero. Evaluación por fuera de las instituciones académicas, dado que la evaluación cualitativa del aprendizaje no es exclusiva de instituciones como escuelas o universidades. Posterior a ello, debo decir que las evaluaciones cualitativas pueden acostumbrarse o adaptarse a diversas realidades y es posible que en un futuro incluso ellas desaparezcan porque creemos algo nuevo y mejorado que no sea precisamente una evaluación. Pero sin duda este es el camino. La evaluación cualitativa del aprendizaje, en términos cortos, es un proceso sistemático que tiene un componente técnico, es decir, es práctica, apoya su práctica en la teoría. No cree en la objetividad total, dado de que si existiera una objetividad total, esta sería medible con una sola técnica y sería meramente cuantificable. En cambio, cree en diversas formas de llegar a diferentes realidades. Es susceptible de cambios, como dije antes, excede lo académico y es particular por su manera de proponer soluciones a diferentes problemas. Hablando del alcance, lo vamos a definir como los conceptos y escenarios político-culturales a los que, gracias a lo cualitativo, se puede comprender, los cuales se pueden comprender gracias a lo cualitativo. Entonces, el alcance de las técnicas de evaluación cualitativa tiene dos dimensiones. Una es la de la diversificación y otra es la dimensión ético-política. Hablando de la diversificación, debo mencionar que cuando se pensó en el concepto de estudiante o de persona a evaluar por las evaluaciones cualitativas, se había pensado en una persona, si bien tomando en cuenta sus diferencias, ya sean de género, de edad, económicas, de clase políticas y demás, se había creado un alumno en función a sus capacidades cognitivas o cognitivas, perdón, dejando de lado aquellas personas que tienen procesos biológicos, físicos distintos. Vale decir, se dejó por fuera a la diversidad funcional. Es decir, que el alumno promedio que tomaba en cuenta que tomaban en cuenta las evaluaciones cualitativas no incluía a las personas con diversidad funcional, quienes tenían diferencias psicológicas, psiquiátricas, biológicas, etcétera. Entonces, hoy por hoy, el alcance de estas pruebas llega a lo que son las pruebas justas. Una prueba justa es una evaluación que se genera según las diferencias psicológicas, físicas, fisiológicas, tratando de obtener los mismos resultados que tiene el alumno previamente definido por las evaluaciones cualitativas, pero atendiendo a su diversidad. Es justa porque promueve los mismos conocimientos y sin embargo al mismo tiempo toma en cuenta la diferencia de cada estudiante, pues no todos son iguales, pero sí todos pueden adquirir los mismos conocimientos.
Entonces estamos hablando de prácticas moldeables, no hegemónicas, adecuadas a la individualidad funcional de cada estudiante. Por su parte, en la otra dimensión del alcance es lo ético-político. Ya, como ya había mencionado antes, lo ético-político tiene que ver con el ambiente que rodea siempre al educativo y al aprendizaje, porque como todo es político, como nos lo vienen recordando las feministas desde por lo menos los años 80, la educación y el aprendizaje también es político. Es así que lo ético no puede, que la evaluación no puede separarse de su realidad política. La ética además sirve a este tipo de evaluaciones para generar este criterio de autoevaluación muy propio de lo cualitativo. Gracias a esta evaluación podemos generar procesos en los cuales los grupos y los estudiantes y quien es evaluado puede evaluar su situación. Existen 7 características que el investigador Tiburcio Moreno menciona acerca de el componente ético de lo cualitativo, de las evaluaciones cualitativas. La primera es una creación metodológica con base a la ética, siempre la promoción del diálogo como segunda, la legitimidad moral de la evaluación. Esto quiere decir tomar en cuenta los principios morales de los alumnos y además utilizarlos para la evaluación. Además de entender de que la ética no es independiente, pues si se quiere tomar una evaluación ética, esta ética siempre estará sujeta a lo que una institución le pida. El papel de la ética en la conducta profesional evaluadora se refiere a que esta ética se contagie, que no se quede solo en la evaluación, sino que una vez que se profesionalice la ética continúa y que al momento de evaluar los docentes puedan utilizar pautas éticas. Haciendo una recapitulación, hablamos de la evaluación cualitativa del aprendizaje y su componente ético que genera precisamente un aprendizaje. Ahora, ¿cómo medimos cuán ético es este componente? Susana Rance y Silvia Salinas nos proponen un método de 3 partes, que consiste en la anticipación, el segundo es la decisión-acción y el tercero es la reflexión retrospectiva. La anticipación tiene que ver con calcular qué dilemas éticos pueden ocurrir durante un proceso educativo. La decisión tiene que ver con calcular cómo resolver esos dilemas y la reflexión es un acto para saber si se fue o no se fue efectivo a la hora de solucionar dichos dilemas. Como corrientes que son parte de este alcance de la evaluación cualitativa, voy a nombrar la crítica artística, que es un método de evaluación que entiende a la enseñanza, como un arte y al profesor como un artista. La evaluación respondiente, que se guía en evaluar según las opiniones de los evaluados. La evaluación iluminativa, que es un proceso en el cual actúa un guía en diferentes momentos. El estudio de caso, que consiste en intervenir cierta realidad, además de poner en práctica la teoría y mediante la práctica reconstruir la teoría. Y la evaluación democrática, un tipo de evaluación en el que se promueve más bien el diálogo. Para concluir, podemos decir que el alcance hoy por hoy, el máximo alcance de las evaluaciones cualitativas del aprendizaje, llegaron a las pruebas justas que atienden la diversidad funcional. Este alcance nos muestra que las pruebas son cambiantes, que no son fijas, que la población estudiantil es amplia y hay que atender a toda, que se adapta y comprende el contexto histórico, político, cultural de los estudiantes, además de que por un lado no rechaza lo numérico, no rechaza lo cuantitativo, puede juntarse con lo cuantitativo, así como puede juntar instrumentos para hacer una sola evaluación. Eso es todo, gracias.